Homilía de Fray Pío María. 24 de octubre de 25. Ponerse de acuerdo con la divina voluntad, el camino de la reconciliación antes del juicio. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús decía a las multitudes: cuando ven una nube levantarse por poniente, dicen enseguida, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor, y así sucede. Hipócritas. Saben evaluar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben evaluar este tiempo? ¿Y por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario ante el magistrado, en el camino, trata de llegar a un acuerdo con él, para evitar que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Yo te digo, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean alabados Jesús y María. Antes de introducir mi copia y pega justo mientras escuchaba con ustedes la palabra de Dios, me vino una intuición del Espíritu. Nosotros estamos leyendo desde hace algunos días la carta de San Pablo apóstol a los romanos, y esta noche han escuchado lo que dice San Pablo. San Pablo es aquel Saulo que fue convertido, y que dice en una de sus cartas que fue llevado al tercer cielo, es decir, a la dimensión más alta, y dice que vio cosas que ojo jamás vio, oído jamás oyó, ni jamás han entrado en el corazón del hombre. Este es el San Pablo del que estamos hablando, y han escuchado en cambio lo que dice esta noche, regresa de esta experiencia mística altísima, y han escuchado lo que dice esta noche, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Qué nos dice San Pablo? Nos dice que la única vía de salida de todo esto es la vida en la divina voluntad. Tú puedes tener todas las experiencias místicas que quieras, puedes tener incluso las visiones más altas que quieras, pero cuando regresas a la dimensión de lo humano, si la divina voluntad no se ha convertido en la vida de tu vida, también tú dirás esto que dijo San Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, porque siempre existe este combate. Y les decía antes en el Santo Rosario, se lo repito ahora como introducción, precisamente para este copia y pega, no les dije que la divina voluntad es simplicísima, es así, pero es verísima. La divina voluntad no son los giros, los actos, los libros leídos. Sí, claro, pero la divina voluntad es cuando luego Dios nos prueba en las pruebas. Es allí donde se ve si hemos elegido verdaderamente y hasta el fondo la vida de la divina voluntad. Y como les decía antes, les repito ahora, en Nápoles se dice, nadie es tonto. No hay nadie que sea tonto. Nosotros queremos enredar con las palabras, queremos hacer cosas, pero en cambio, lo que se ven son los hechos. Por lo tanto, con esto es mejor que lo tomemos así, porque yo me detendré justo en este punto de mi copia y pega. Cuando vas con tu adversario ante el magistrado, nos dijo Jesús, trata de ponerte de acuerdo con él en el camino, para no ser arrastrado ante el juez. El juez te entregará al guardia, y el guardia te arrojará a la prisión. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Por lo tanto, conviene ponernos en la verdad antes de llegar a esta condición, ponernos en la verdad completa. Jesús en estos versículos del 58 al 59 del capítulo 12 de San Lucas, nos habla aquí del camino de la vida como de un camino hacia el juicio. El adversario no es solo el hermano con quien pudimos tener contrastes, críticas, no es solo eso, sino la misma verdad divina que nos acompaña como un espejo que revela cuánto nuestra voluntad humana se opone todavía a la voluntad divina. Sí, tú puedes hacer todos los giros que quieras, debes hacerlos. Todos los actos que quieras, debes hacerlos. Pero luego se ve esto. Si tu voluntad humana se opone todavía a la divina, luego puedes darle las vueltas que quieras, con todas las palabras que quieras, puedes encontrarte todos los sofismas que quieras, pero el problema está aquí. Este es el auténtico problema. El Señor nos invita a ponernos de acuerdo con la divina voluntad en el camino. Miren para qué sirven las circunstancias, las pruebas, las dificultades. En el camino nos invita a esto. Nos invita a ponernos de acuerdo con la divina voluntad en el camino, antes de llegar al final de la vida, donde todo será pasado por la luz de la justicia. Donde todo será pasado por la luz de la justicia. Pero ustedes, disculpen, creerían. Vayan a leer a San Ireneo sobre este aspecto, también sobre este aspecto. ¿Ustedes creerían en un Dios injusto? Es decir, ¿puede Dios ser injusto? Y por lo tanto, todo será pasado por la luz de la justicia. ¿Este ponerse de acuerdo? ¿Qué es este ponerse de acuerdo que dice Jesús? Es precisamente el vivir en la divina voluntad.
La única manera de no ser encontrados deudores en el momento del juicio, la única manera de no ser encontrados deudores en el momento del juicio, es precisamente esta vida en la divina voluntad. Porque nos saca de ese drama que vivía también San Pablo, porque si Jesús vive en mí, si yo verdaderamente en las pruebas lo he dejado vivir en mí completamente, está claro que yo paso inmune del juicio. No habrá juicio para mí. Así, ponerse de acuerdo con el adversario en el camino significa dejar morir en nosotros la voluntad humana. Dejarla morir en nosotros la voluntad humana, y hacer las paces con la voluntad de Dios, que es la única que es nuestra justicia y libertad. El pagar hasta el último centavo, ¿qué significa? Representa cada residuo de voluntad propia que debe ser purificada. ¿Y cómo se purifica uno? A través de las pruebas. Para hablar somos todos buenos. Madre mía. Hoy hay una obra maestra en los medios, hay un hablar con una elocuencia, con tantas filosofías, pero esto no cuenta ante Dios. El purificar en las pruebas. En las pruebas es donde se ve el purificar. Por eso Dios permite la prueba. Para purificar. Es allí donde se ve cómo afrontamos las pruebas. Cómo vivimos las pruebas. Es allí donde ve nuestra disponibilidad. Es allí donde se ve nuestra disponibilidad. El pagar hasta el último centavo representa cada residuo de la propia voluntad que debe ser purificado antes de entrar en el reino de la divina voluntad. No puede entrar todo lo que no está purificado. Las escorias que quedan de nuestra voluntad humana, que quizás nosotros pensamos que podemos, ¿cómo decirlo?, domesticar o mantener controladas, pero sin ir hasta el fondo, no es posible. Entonces Dios permite las pruebas. ¿Pero por qué permite las pruebas? Porque nos ama. Como dice la Escritura, Dios castiga a todos los hijos que ama. Nos ama. Por eso nos pone en esta prueba, para que pueda salir el brillante, la joya, la obra maestra que Él había creado desde la eternidad y que quiere que le sea restituida así de bella, y aún más. Miren para qué sirven las pruebas. Miren para qué sirven las pruebas. Las pruebas Dios las permite para aprobarnos. El enemigo quiere cambiarlas en tentaciones, pero Dios en cambio quiere dejarlas como pruebas, es decir, quiere aprobarnos. Les he dicho muchas veces, ¿para qué sirve la prueba de octavo grado? N.T. terza media T, fin de la secundaria básica en Italia. Para aprobarte e ir a la preparatoria, escuelas superiores. ¿Para qué sirve la prueba del diploma? Para aprobarte e ir a la universidad. Es decir, Dios permite la prueba para aprobarnos, para hacernos subir de nivel, para purificarnos cada vez más y hacernos entrar cada vez más en la dimensión alta de la divina voluntad. Cada vez más en esta dimensión. El pagar, por lo tanto, hasta el último centavo representa cada residuo de voluntad propia que debe ser purificado antes de entrar en el reino de la divina voluntad. San Ireneo escribe en su Contra las herejías: la gloria de Dios es el hombre viviente, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. ¿Cómo se puede ver a Dios si no es viviendo su misma vida y por lo tanto habiéndose dejado purificar de todas las escorias de la voluntad humana? ¿Ven que los padres de la Iglesia, sobre todo este gigante, gigantísimo, ya tenía todas las ideas clarísimas? Claro, instruido por los apóstoles tenía las ideas clarísimas. Y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Esta es la vida del hombre. La visión de Dios consiste en la visión de Dios. Y añade siempre el gran San Ireneo: el hombre, creado libre, debía alcanzar la semejanza con Dios mediante la sumisión voluntaria a su Creador. Miren, aquí se necesitaba esta otra categoría que, en cambio, Jesús revelaba a Luisa, no tanto ya la sumisión, sino la fusión completa. Esta fusión total. ¿Cómo puede ocurrir esta fusión si tú antes no te has dejado purificar de todas las escorias, de todo lo que no está en esta voluntad divina? De todas estas escorias. Te has puesto de acuerdo con el juez, con el magistrado en el camino. Han dicho: miren, hay una oración, pero yo pienso que en ustedes, hijos de la divina voluntad, debe brotar espontánea. Señor, incluso aquello que a mí me parece que he hecho todo bien, todo justo. Pero si no es tu voluntad, purifica primero, Señor. Purifica. Purifica, Señor, purifica. Miren que el juicio del que habla Jesús es un juicio en el que nosotros pasaremos a través del fuego, pero no el fuego que quema, sino el fuego divino. Y este fuego divino tiene esta propiedad: si este fuego encuentra paja, rastrojo, madera, la quema toda, la consume,
y la ceniza se la lleva el viento. Pero si encuentra en cambio brillantes, joyas, piedras preciosas, oro, ¿qué hace? No solo no lo consume, sino que lo purifica, lo vuelve más bello de como lo encontró. Así que es mejor que hagamos siempre esta oración en la verdad: Señor, quita todo lo que no es tuyo. Pero de todos modos tendré que quitarlo después. Señor, ¿por qué no lo quitas antes? ¿Por qué no me pones antes en esta condición de libertad total? Yo sé que pasaré a través de esta prueba. Ponme antes en esta libertad total, completa. Dame ya la gracia de vivir como hijo de la divina voluntad, visto que me has hecho conocer este don. Y estos son los pensamientos. El Santo Obispo de León nos muestra que la libertad humana encuentra su perfección solo en el consenso al querer divino. Decía: nosotros sabemos que encuentra la libertad solo en la fusión con el querer divino. Solo cuando estas dos voluntades, esa voluntad humana, se reubica en aquel orden, puesta para el propósito para el cual fue creada. Mientras el hombre no se ponga de acuerdo con Dios, vive en un disenso interior y permanece bajo la ley de la deuda. Pero ya lo vemos, lo sentimos dentro de nosotros este disenso. El deseo quiere una cosa, la inteligencia quiere otra. Es todo un disenso interior. ¿Por qué? Porque no existe esta armonía de la divina voluntad. Porque, ¿recuerdan en Deus Caritas el Papa Benedicto decía en un pasaje fundamental: idem voye e idem noye? Latín: querer lo mismo y no querer lo mismo. Lo que él quiere yo quiero, y lo que él no quiere no lo quiero. Si estamos en esta disposición, el Señor nos ayuda. Nos ayuda. Se pasará a través de pruebas que pueden parecer humanamente insoportables, dolorosas, inconcebibles, pero nos ayuda precisamente por esto, porque nosotros hemos orado por esto. Y Él quiere llevarnos ante su presencia en esta belleza, en este esplendor, en esta limpidez, en esta candidez, quiere llevarnos ante Él. Pero cuando la criatura se deja poseer por el fiat divino, ella ya no tiene nada que pagar. No hay nada más que pagar. ¿Entendieron? Por eso Jesús dice: ¿pero puedes pensar que un alma así vaya al purgatorio? Lo han leído en los escritos, lo leen. ¿Cómo puede ir un alma que ha hecho esta oración con el corazón: Señor, pero antes de encontrarte en el juicio, por favor, quieres purificar todo lo que incluso yo no veo, porque yo pienso incluso que he hecho aquella cosa quizás bien? Pero Señor, entra tú en esta purificación, llévame a tu presencia en esta libertad. Haz que no llegue ante el magistrado y deba pagar hasta el último centavo. Señor, quita todos los centavos, quítalos todos antes. Pero cuando la criatura se deja poseer por el fiat divino, ella, la criatura, ya no tiene nada que pagar. La justicia y la misericordia se besan en él. Porque claro que entra la misericordia, toda la misericordia, en el momento en que estás en esta disposición. Y ahora, queridos, disfrutemos esto que yo he transformado un poco, siempre con mi copia y pega con palabras mías. Disfrutémoslo precisamente a través de este pasaje y luego les daré la solución final. Esta deuda, estén tranquilos, ya ha sido pagada. Nosotros solo debemos apropiarnos de esto con esta oración que les he dicho: item voye e item nole. Este pasaje es del 27 de octubre de 1929. Dice Luisa: estaba haciendo mi giro en la creación, iba siguiendo todos los actos del fiat divino en el Edén, hasta el descenso del Verbo divino sobre la tierra. Pero mientras hacía esto pensaba entre mí, y escuchen, esta es la pregunta que concierne a este juicio. ¿Y por qué no vino el reino del Padre nuestro, el reino de la divina voluntad, a la tierra antes de que descendiera el Hijo de Dios del cielo a la tierra? ¿Antes de la encarnación? ¿Por qué no vino, si es lo que Dios anhela, arde más, quema de deseo de darlo? Porque la deuda no había sido pagada. Y mi dulce Jesús, aprovechando la ocasión de lo que yo pensaba, es más, me parece que cuando tiene ganas de hablarme, me da las reflexiones, me hace venir las dudas, las dificultades, el deseo de saber tantas cosas sobre su reino. En cambio, cuando no quiere hablarme, mi mente calla, no sé reflexionar sobre nada, y recorro en su luz los actos de la divina voluntad. Por lo que mi amable Jesús, saliendo de dentro de mi interior, me ha dicho: hija mía, el reino que les hago pedir, que ustedes saben que el Padre Nuestro es un imperativo, recen así. No es una opción. Cuando le pidieron a Jesús enséñanos a orar, Jesús dijo: recen así. O sea, es un imperativo. Hija mía, el reino de la divina voluntad no podía venir a la tierra antes de mi venida a ella, porque no había ninguna humanidad que poseyera. Miren la justicia. La justicia no puede cometer injusticia. La justicia es precisamente la más grande misericordia.
La plenitud del fiat divino, en cuanto a criatura le es posible. Y no poseyéndola, no había ningún derecho, ni según el orden divino ni según el orden humano. El cielo estaba cerrado. Las dos voluntades, humana y divina, estaban incagnesco, enconadas, como perros rabiosos. ¿Ustedes entienden esta expresión dialectal, incagnesco? ¿Han visto alguna vez a dos perros cuando están a punto de morderse el uno al otro? Idéntico. Se ve precisamente esa ferocidad de intimidar al otro. Y así estaba la voluntad humana con la divina. En esta actitud, el hombre se sentía imposibilitado de pedir un bien tan grande, tanto que ni siquiera pensaba en ello. Miren, yo esto lo he aplicado a mí. Yo estudié teología, leí la vida de los santos antes de conocer este don infinito. Pero ¿quién había pensado alguna vez en estas cosas? Ni siquiera pensaba en ellas. No las creía posibles, ni siquiera me rozaba la idea de todo esto. Ni siquiera pensaba en ello. Ni siquiera Dios, por derecho de justicia, estaba posibilitado a darlo. Miren por qué Dios no nos hacía pensar en ello. ¿Tú haces pensar a tu hijo en un regalo si no puedes comprárselo? Tratas de evitarle incluso el pensamiento. Se lo harías pensar y desear solo cuando estás seguro de poder satisfacer ese deseo. Hasta que no tienes esa certeza, tratas de no dejarlo entrever en nada, no lo dejas traslucir en nada esta actitud, para no hacerlo sufrir aún más. Entonces dice, por esto, porque no había ninguna humanidad que poseyera, ni según el orden divino, ni según el orden humano, y no poseyéndola, no podía decir, el cielo estaba cerrado. Las dos voluntades se miraban, como les dije, incagnesco, enconadas. El hombre se sentía imposibilitado de pedir un don, un bien tan grande, que ni siquiera pensaba en ello. Dios, por derecho de justicia, imposibilitado a darlo. Dios y la criatura se encontraban, antes de mi venida a la tierra, como la tierra y el sol. Miren, aquí está el centro de toda mi predicación cuando yo digo que yo no creo en Dios sino que creo en el Dios de Jesucristo. Miren, lean bien esto y entiendan qué significa. Y entiendan bien también a los padres de la Iglesia, de modo especial a aquel que yo les cito continuamente, el gran San Ireneo. Entiendan bien. Antes de mi venida a la tierra, la situación estaba como la tierra y el sol. Escuchen qué comparación trae. La tierra no posee la semilla que, al brotar, forma el germen para poder formar la planta de esa semilla. El sol, no encontrando el germen, no puede comunicar los efectos que posee para poder formar su virtud vivificadora, el desarrollo y la formación de esa planta. De modo que la tierra y el sol están como extraños entre sí. Se puede decir, si tuvieran razón, se mirarían como incagnesco. Repite el mismo término. Es decir, que la tierra no puede producir y recibir ese bien, y el sol no lo puede dar. Tal se encontraba la humanidad sin el germen de mi fiat. Y si no está la semilla, es inútil esperar la planta. Entonces, ¿han entendido quién es Jesucristo? Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo. Porque yo oigo hoy, también en Internet sobre estos, tantas cosas bellas, tantas cosas, pero el punto está aquí. Si no está Jesucristo, si no está Él, todo falla, todo no puede realizarse. ¿Ven qué gran gracia es la nuestra, haber tenido la gracia de entrar en la fe católica? ¿Qué gracia infinita es esta, la fe cristiana? Tener a Jesucristo en el centro de todo. Ahora, con mi venida a la tierra, el Verbo divino se vistió. Ahora, con mi venida a la tierra, el Verbo divino se vistió de carne humana. Con esto formó el injerto en el árbol de la humanidad. Ese injerto que había sido roto por el pecado original que era irreparable, llega en este momento con la encarnación. Con la encarnación ya estamos al final de los tiempos, queridos. Con la encarnación ha ocurrido todo. Este reino está en la encarnación. Les hablé ayer por la noche de la humanidad de Jesús. Mi humanidad se prestó como semilla al Verbo, y mi voluntad divina formó el injerto nuevo con mi voluntad humana. Desde esto comenzó, siendo yo la cabeza de todas las generaciones humanas, el derecho de ambas partes, humana y divina, para el hombre de poder recibir el reino de la divina voluntad, para Dios, de poderlo dar. Miren por qué ahora podemos ponernos de acuerdo antes de llegar al magistrado. Porque existe este camino que está todo abierto de par en par. Está abierto. Ahora, como cuando se hace un injerto, no enseguida se asimila. La fuerza de los nuevos humores. Vayan a preguntarle a un campesino, lo verán. No enseguida, sino que va poco a poco asimilando los nuevos humores de ese injerto. Por lo tanto,
Desde el principio da pocos frutos, pero a medida que se va formando, así los frutos crecen, son más lozanos y gustosos, hasta que se forma el árbol entero, cargado de ramas y de frutos. Tal es el injerto hecho por mí en el árbol de la humanidad. Han pasado cerca de 2000 años. Ahora, aquí, en el escrito, han pasado más de 100 años. Y la humanidad no ha recibido todos los humores de mi injerto. Pero hay esperanza porque está la semilla, el injerto, por lo cual, la criatura lo puede pedir. Esta debe ser nuestra, queridos. Sobre estos fundamentos deben formar su fe. Intocable. Ahora nosotros podemos pedir. Tenemos el derecho de pedir todo esto. Purifiquemos nuestra vida. Pongámonos de acuerdo antes de llegar al magistrado y pidamos todo esto. Por lo cual, la criatura lo puede pedir. Dios se encuentra en la posibilidad de darlo. Existe la justicia. ¿Por qué ahora existe? Porque está mi humanidad. Miren quién nos ha hecho justos, la humanidad de Jesús. Por eso San Ireneo habla del reino de los justos. El reino de los justos son aquellos que se han dejado justificar. De injustos, se han dejado hacer justos. ¿Y a través de quién? A través de la humanidad santísima de Jesucristo. Y por lo tanto tienen todo el derecho de pedir este reino, porque ellos han dicho antes de ir ante el juez: Jesús, yo te repito incansablemente, item voye e item nole. Lo que quieres tú, lo quiero yo. Lo que no quieres tú, no lo quiero yo. Quita todo lo que incluso a mí me parece santo, me parece justo, me parece que lo he hecho con todo el corazón. Quítalo, Señor, si no es tuyo, quita, arranca, aniquila, libera mi corazón de todo lo que luego tendrás que liberar de todos modos. Por lo tanto, Dios se encuentra en la posibilidad de darlo, porque está mi humanidad, que poseyéndola del Verbo hecho carne, mi divina voluntad por naturaleza, ha restituido los derechos al hombre y a Dios. ¿Pero han entendido qué significa tener a Jesucristo? ¿Y a su mamá, que nos lo ha donado? Porque sin ella no habríamos tenido a Jesucristo. Significa esto que les estoy diciendo. Por eso, todo lo que yo hice en la redención no es otra cosa que preparación, riego, cultivo para dar desarrollo a este injerto celeste hecho por mí, entre las dos voluntades, humana y divina. Por lo tanto, ¿cómo podía venir el reino de mi divina voluntad antes de mi venida a la tierra? Si faltaba el injerto, el principio de la vida y el obrar en acto del alma, y su primer acto en el acto de la obra humana para extender su reino. Es verdad que mi fiat divino con su potencia e inmensidad extendía su imperio por doquier, cierto, es verdad. Pero en la voluntad humana no se encontraba como principio de vida, sino solo por potencia de inmensidad. Entienden bien estas palabras, ¿verdad que las entienden? Es decir, la divina voluntad dentro de nosotros se encontraba como principio de vida, pero no dominaba. Éramos y somos todavía nosotros los que dominamos con nuestra voluntad humana, y nos procuramos todos los males. Se encuentra en las condiciones en que se encuentran el sol y la tierra. El sol inviste la tierra con su luz, da también sus efectos, pero la tierra no se vuelve sol, y el sol no se vuelve tierra, porque sol y tierra no se fusionan juntos, de modo que formen la vida el uno en el otro. Y por eso son siempre cuerpos extraños que no se asemejan. Y por más que el sol la ilumina, la calienta, comunica sus admirables efectos, no comunicando su vida, ni la tierra cede sus derechos de vida al sol, la tierra será siempre tierra, y el sol será siempre sol. Así se encuentra, y se encontraba mi divina voluntad, mientras el hombre no cede la suya en la mía. Esta es la oración de los hijos de la divina voluntad. Sabemos que debemos llegar a este juicio. Por lo tanto, para llegar a este juicio libres, debemos ver continuamente esto. Señor, todo lo que no es tu voluntad en mi vida, purifícalo, a través de los caminos que quieras tú, a través de las circunstancias que has establecido tú. Purifícalo, Señor, purifícalo. La mía, voluntad, no puede regir su principio de vida en la voluntad humana. La fusión de la una y la otra no puede ocurrir. Es inútil que queramos cubrirnos haciendo giros y actos, pero luego actuando con nuestra voluntad. Y se siente bien, ¿entendieron bien? Inútil. Inútil. ¿A quién tomamos por tonto? ¿A quién tomamos por tonto? ¿A Dios tomamos por tonto? Es inútil. ¿Y esto cómo lo puedes medir? Tú, cuando tienes fiebre, ¿qué haces para saber si tienes fiebre? Necesitas el termómetro. ¿Y cómo puedes medir esto? Con las pruebas, con las circunstancias. Así puedes medir si estás de verdad actuando en serio con la divina voluntad.
y de la otra no puede venir. La criatura será siempre criatura, sin la semejanza de la vida de su creador en el fondo de su alma, que solo puede formarla mi fiat divino. Por lo tanto habrá siempre de semejanza distancia, y aunque mi querer divino la ilumina y le comunica sus efectos por su bondad y liberalidad, y por efecto de potencia e inmensidad, que por su naturaleza posee, puede hacer todo, pero no puede dominarte, porque tu voluntad se rehúsa. Miren, ahora tienen esta certeza, esta imagen, viendo la Eucaristía. En el momento en que yo impongo las manos como sacerdote de la Iglesia Católica, y ocurre la epíclesis, la transubstanciación, inmediatamente el pan se vuelve cuerpo de Dios y el vino se vuelve sangre de Dios. Después está la epíclesis. Ustedes saben que hay 2 epíclesis en la misa, se los he explicado muchas veces. Después está la epíclesis sobre ustedes. ¿Por qué esta en nosotros no ocurre? Porque nuestra voluntad bloquea el proceso. Mientras que el pan no tiene voluntad, ¿verdad? El vino no tiene voluntad, y no puede bloquear el proceso. Nosotros, en cambio, con nuestra voluntad, bloqueamos el proceso, y esto no ocurre. Esto no ocurre. Bastaría una Eucaristía para transubstanciarnos completamente. Pero ¿dónde puede ocurrir esto? En una voluntad que se ha puesto en el orden, en el puesto, para el propósito para el cual fue creada. Por lo tanto, habrá siempre de semejanza, distancia. Aunque mi querer la ilumina, mucho más que Adán, al pecar, al hacer su voluntad humana, no solo formó la carcoma en la raíz del árbol de la humanidad, sino que se añadió el injerto, el cual injerto comunicó todos los humores malos que en el curso de los siglos debía producir en el árbol de la humanidad el injerto de Adán, todos los males que debía procurar el injerto de Adán. Al principio, un injerto no puede producir ni grandes bienes ni grandes males, sino solo el principio del mal o del bien. Vayan a leer la Biblia, y verán esta historia. ¿Por qué al inicio no había leyes incluso después del pecado original? Porque todavía no. Porque era tan fuerte esta vida divina, que el mal todavía no lograba difundirse. Pero cuanto más se alejaba de esta vida de la divina voluntad, más irrumpía el mal en la humanidad. Ahora, ¿por qué estamos en este estado? ¿Por qué estamos, para mí, en mi opinión? Aquí no hay copia y pega, es una idea mía, se las digo. Para mí, porque hemos llegado casi al vértice del alejamiento de la divina voluntad. Este es el motivo. Estamos en el vértice del alejamiento. Y ahora revertimos todo. De hecho, Adán no hizo tantos males, miren, de las generaciones humanas, sino apenas hizo el injerto, y fue causa de torrentes de males. Mucho más que, no tuve, enseguida el injerto contrario de mi venida a la tierra, sino que debieron pasar siglos y siglos, 4000 años. Por lo tanto, los humores malos crecían y los males se multiplicaban. Por eso, en el reino de mi voluntad no había ni qué pensar. Pero cuando yo vine a la tierra, con mi concepción formé el injerto contrario en el árbol de la humanidad. Los males comenzaron a detenerse, los humores malos a destruirse, por lo cual, hay toda la esperanza, esta es la esperanza cierta, por eso Jesús dice, toda la esperanza cierta de que el reino de la divina voluntad puede formarse en medio de las generaciones humanas. Pero ¿han escuchado cuál es el trayecto para cada uno de nosotros individualmente y para toda la humanidad? Debemos ponernos de acuerdo. Debemos ponernos de acuerdo. Debemos orar día y noche, Señor, todo lo que no es voluntad en mi vida, lo debes quitar, Jesús, lo debes quitar. Deja que esto me procure los dolores del resentimiento de la humanidad. Tú lo debes quitar, todo esto. Lo debes quitar todo. Las tantas verdades que te he manifestado sobre mi fiat son sorbos de vida, los cuales riegan, cultivan, aumentan los humores del árbol de la humanidad por mí injertado. Por lo tanto, si en el árbol de mi humanidad ha entrado la vida de mi fiat divino y ha formado un injerto, hay todo para esperar que mi reino tenga su cetro, su justo dominio y su mando en medio de las criaturas. Por eso, ora y no lo dudes. Ora continuamente con esta oración, y no dudes que el Señor, que Jesús te dará todas las pruebas, todas las circunstancias, para llevarte a esta oración. Porque Él ama, quema, anhela con deseo de llevarte a esta vida, más de cuanto lo anhelas tú. Pero les quiero dar el regalo final de este copia y pega. Dice la Virgen María, quien de ustedes ha leído, todos lo sé. La Virgen María, en el reino de la divina voluntad, en el tercer apéndice, está este pasaje. Escuchen, además del derecho de madre, dice la Virgen, que tenía sobre todos,
adquirí también el derecho de madre y reina de todos los dolores. Así, con mis dolores, adquirí la monedita, escuchen, para pagar las deudas de mis hijos. Por lo tanto, está todo pagado. Por eso les dije, basta esta oración. Está todo pagado ahora. Y basta esta oración. Basta entrar en esta oración. Porque está todo pagado. Las deudas de los hijos e incluso de los hijos ingratos. Hija mía, tú debes saber que por la luz de la divina voluntad que en mí reinaba, ya conocía todos los dolores que me tocarían, que eran más que los que me dijo el santo profeta Simeón. Puedo decir que el sacerdote me profetizó los dolores que vendrían a mí de parte externa. De los dolores internos, que más me traspasarían, de las penas internas entre mí y mi hijo no dijo palabra. A pesar de eso, en aquel momento hice solemne ofrecimiento de mi hijo, sintiéndome repetir. Me sentí tan traspasada que me sangró el corazón, y se abrieron nuevas penas de dolor y desgarros profundos en mi alma. ¿Escucha tu mamá? Miren las circunstancias, las pruebas. Escuchen, en tus penas, en los encuentros dolorosos, que tampoco a ti te faltan, cuando conoces que divino querer pide algún sacrificio, justo lo que les dije, yo tomo todo de aquí mío. Cuando conoces que divino querer pide algún sacrificio de ti, está lista, no te abatas. Es más, repite el caro y dulce fiat. Aquello que quieres tú, lo quiero yo. Idem voye e idem nole, lo que quieres tú, lo quiero yo. Con amor heroico, haz que el querer divino tome su regio puesto en tus penas, a fin de que las convierta en moneditas de infinito amor, de infinito valor, con el cual podrás pagar tus deudas y también las de tus hermanos. ¡Qué misión maravillosa, hijos de la divina voluntad! Para rescatarlos de la esclavitud de la humana voluntad y hacerlos entrar como hijos libres en el reino del fiat divino. Del fiat divino. Tú debes saber que el querer divino agradece el sacrificio de la criatura querido por él, que le cede sus derechos divinos y la constituye reina del sacrificio y del bien que surgirán en medio de las criaturas. Esto no es una forma de decir, muchachos, esta es la verdad. Por eso nosotros podemos decretar, y debemos decretar, si estamos en esta verdad, si verdaderamente hemos hecho esta oración, el camino está abierto de par en par. Y concluyo, queridos hermanos y hermanas, no esperemos al último instante para reconciliarnos con nuestro adversario divino. Es adversario porque la voluntad humana se opuso a la divina. Por eso lo vemos como adversario. Pero en cambio, es nuestro esposo, nuestro amor, nos quiere felices en el tiempo y en la eternidad. Acojamos ahora su voluntad como ley de amor. Esta es una ley de amor, la divina voluntad. ¿Qué mandamientos tenía Adán antes de pecar? Ninguno. 0. Porque existía la ley de amor de la divina voluntad. Acojámosla, vivamos en ella, respiremos en ella, y todo será paz. Incluso en las pruebas, en las dificultades, en las circunstancias que quizás no esperamos, que no pensábamos, pero Dios entrará en toda esa dinámica, y hará algo todavía más bello, más estupendo, de lo que podíamos imaginar. Dios es buenísimo para escribir derechos sobre renglones torcidos con las letras equivocadas. Quien vive en el fiat ya no teme el juicio. Claro, porque ya no está en esa ley que decía San Pablo, ¿qué hago? No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Ya no está en esa ley, porque él puede decir, lo que quiere Dios, lo quiero yo, lo que no quiere Dios, no lo quiero tampoco yo. Donde me conduce Dios, allí iré, como quiere Dios, así haré. Quien vive en el fiat ya no teme el juicio, porque el juicio ya está transfigurado en voluntad divina. Apresurémonos a vivir en el divino querer, porque sólo así nuestra deuda será extinguida, y la tierra se volverá finalmente el reino de la paz, donde la justicia y la misericordia se abrazarán. Apresuremos este tiempo, queridos, los quiero mucho, y apresurémoslo con esta sinceridad, con esta transparencia. Preguntémonos verdaderamente si nosotros cada día le pedimos a Dios, Señor, todo lo que no es tuyo, quítalo. Quítalo, Señor, quítalo todo. Dame solo tu voluntad, porque esto permanecerá en el tiempo y en la eternidad. Miren, si nosotros estamos, ¿cómo decirlo?, impregnados de esta certeza, nosotros la contagiamos a nuestros hermanos, se los garantizo. La contagiamos. Les repito, nadie es tonto. Nadie es tonto. Las palabras ya no cuentan nada. ¿Saben qué palabras cuentan? Aquellas que están cargadas de vida. Solo esas palabras pueden entrar hoy en el corazón de los hombres. Véanlo, experiméntenlo. Las palabras cargadas de vida. Sean alabados Jesús y María.